Padre Benito que moras en lo alto del cielo, Señor, en esta mañana invitamos, Señor, que tú nos acompañes, te invitamos para que tú seas nuestro maestro, para que tú dirijas las palabras del hermano Daniel y así también las de la traducción, para que tú puedas infundir tu mensaje en el corazón de cada uno de los hermanos. Apresura los pasos de los hermanos que están de venida, Señor, y abre, Señor, la mente y el entendimiento de los hermanos aquí presentes para entender tu palabra, Señor. Rogamos que te quedes con nosotros y nos protejas de todo tipo de distracción, Señor, o contratiempo. En nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Amém. Bom dia a todos. Buenos días a todos. Quero passar uma rápida revisão por cima, Quiero hacer una rápida repaso por encima. porque eu quero ter certeza que vocês estão seguindo o raciocínio. Yo quiero tener seguridad de que ustedes están siguiendo el É raciocinio. muito importante esse assunto para a gente entender qual grupo de pessoas a gente está pertencendo. Es muy importante este asunto para que nosotros podamos entender a qué grupo de estas personas nosotros estamos entendiendo. E assim, e assim a gente perceber qual é o tamanho de responsabilidade que a gente tem. Y así nosotros poder percibir el tamaño de nuestra responsabilidad que nosotros tenemos. A gente mostrou ontem Ayer nosotros mostramos que primeiro quando Jesus começa o seu ministério, que primero, cuando Jesús comenzó su ministerio, que ele traz primeiro para o judeu, depois para o grego, que Él trajo primero para los judíos y después para los griegos, e então ao grego, Então- também ao grego, también el griego, que ele não faz acepção de pessoas, que Él no hace excepción de personas, mas ele chama primeiro um grupo e depois o outro. mas Él primero llama a un grupo y después al otro. E a gente viu, Jesus chama primeiro quantos? 12. 12. Entonces, nosotros vimos que Jesús primero llama a ¿cuántos? A 12. 12 discípulos têm um trabalho especial para fazer. 12 discípulos tienen un trabajo especial que hacer, Interno e externo. interno y externo. Um trabalho interno ou externo? ¿Un trabajo interno o externo? Es una pregunta para ustedes. Interno. Interno vão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Van a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Então esse é o chamado dos 12. Esos son los llamados, los 12 llamados. É interessante que esses 12 passaram muito tempo se preparando com Jesus. Lo interesante es que esos 12 pasaron mucho tiempo preparándose con Jesús. E é isso que tem que acontecer comigo e com você agora. Y eso es lo que ahora tiene que acontecer conmigo y con ustedes. Essas são algumas das características dos 12. Esas son algunas de las características de los 12. Depois de ele chamar os 12, quantos discípulos eles envia? Jesus envia? Después de llamar a los 12, ¿cuántos discípulos Jesús envía? 70. 70. E isso tudo é no período onde Jesus traz o Evangelho. Todo eso en un periodo en el que Jesús trae su evangelio. E o Evangelho vem quando o livrinho descende. Y el evangelio viene cuando el libro desciende. E vocês vão ver que na nossa história, Y ustedes van a ver que en nuestra historia, no primeiro dia do primeiro mês, como um símbolo, el primer día, el primer mes, como un símbolo, é no dia que o livro descende. es el día en que el libro E desciende. você tem que comer esse livrinho. Y ustedes tienen que comer ese libro. E se você for em Ezequiel 3, verso 1 a 3, ¿Cómo? e se você for em Ezequiel capítulo 3, de 1 a 3, Y si nosotros vamos a Ezequiel capítulo 3, versículos del 1 al 3, você vai ver que quando Ezequiel come o livrinho, ele tem que falar à casa de Israel. ustedes van a ver que cuando Ezequiel come el libro, él tiene que hablar a la casa de Israel. É a mesma coisa com os discípulos. Es la misma cosa con los discípulos. Os discípulos tinham que comer o quê? Los discípulos tienen que comer ¿qué? O pão que desce do céu. El pan que desciende del cielo. Que é o quê? ¿Qué es qué? Cristo, Que es Cristo. que é a palavra de Deus. Que es la palabra de Que Dios. se é o pão que desce do céu, é como o livrinho que desce do céu. Que aquel pan que descendió del cielo es como el libro que descendió del cielo. E o livro que desce do céu é a profecia. Y es el libro que nos da el estudio de la profecía. Jesus constantemente estava falando as coisas em parábolas, Y Jesús constantemente estaba hablando las cosas en parábolas, porque as parábolas foram dadas... Como é que diz verso? Um momento. Porque as coisas escondidas foram dadas para o povo de Deus. porque así como dice el texto, que las cosas escondidas fueron dadas para el pueblo de Dios. Se eu não me engano, está em Mateus 13, 11, onde fala: as coisas escondidas foram dadas para ti, mas ao povo de fora não.
Si yo no me equivoco, está en Mateo 13 que las cosas escondidas fueron dadas para nosotros y no para el pueblo extraño. Um segundo. Vamos a la Biblia. Só vou procurar aqui. Tá. Mateus 13, verso 10 e 11. Mateos 13, versículos 10 y 11. Pode ler. Que dice así. 13, ¿no? 13. Mateo capítulo 13, versículos 10 y 11 dice así. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Primeiro o evangelho vem para o povo de Deus. Primero el evangelio viene para el pueblo de Dios. E dentro do povo de Deus, primeiro vem para os 12. Y dentro del pueblo de Dios, primero viene para los 12. Mas não é porque Deus descarta outro grupo de pessoas. Pero no es porque Dios descarta al otro grupo de É personas, porque ele tem que preparar primeiro um povo para assim levar o outro e assim levar o outro. sino es porque Él primero tiene que preparar un pueblo para que así lleve al otro y el otro. De qualquer forma, o que eu estou querendo dizer aqui é que quando o livrinho descende, De todas maneras, lo que Él está queriendo decir ahora es que cuando el libro desciende, que é a profecia, que la profecía que é uma mensagem que Jesus traz aos discípulos, es un mensaje que Jesús trae a sus discípulos, como o pão que desce do céu, como el pan que desciende del cielo, como o livro que Ezequiel, capítulo 3, tem que comer. como el libro de Ezequiel, que capítulo 3 tienen que comer. Eles têm uma mensagem para dar ao povo, Ellos tienen un mensaje para dar al pueblo, porque a porta deles está para se fechar. porque la puerta de ellos está para cerrarse. Outro exemplo que a gente viu a respeito disso Otro ejemplo que nosotros vimos con respecto a eso é da purificação do templo de Deus. es la purificación del templo de Dios. Quando o templo foi purificado, 2 grupos trabalharam nele. Cuando el templo fue purificado, 2 grupos trabajaron en él. A gente viu isso lá em 2 Crônicas Nosotros vimos eso allá en 2 de Crónicas 29, 29, que são os grupos do sacerdote e os levitas que purificam o templo. que son el grupo de los sacerdotes y de los levitas los que purifican el templo. E esse daqui é o tempo da purificação do templo na nossa história. Y ese ahí es el tiempo de la purificación del templo en nuestra historia. Uma coisa que eu esqueci de dizer é que depois dos 70 tem os gentios. Lo que ahora él quiere decir es que después de los 70 vienen los gentiles. Gentiles. L-I-S. E a gente vai ler sobre isso agora. Nosotros vamos a leer sobre eso ahora. Página 50, Página se encuentra en sus folletos. último texto. Último texto. Dice así. Multitudes serán reunidas en el alfolí. Muchos de los que han conocido la verdad han corrompido su camino delante de Dios y se han apartado de la fe. Las filas raleadas se llenarán con aquellos a quienes Cristo se refiere cuando dice que acudan a la hora 11. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios todavía está luchando. ¿El otro más? El momento de los juicios destructivos de Dios será la hora de la misericordia para los que no han tenido la oportunidad de aprender la verdad. Ok, um segundo. Os destruidores juízos de Deus é o tempo de oportunidade para os que não tiveram oportunidade de compreender o que é verdade. El momento de los juicios destructivos de Dios será la hora de la misericordia para los que no han tenido la oportunidad de aprender la verdad. Quando a gente chega no decreto dominical na nossa história, Cuando llegamos a la ley dominical en nuestra historia, é quando acaba a oportunidade para o povo de Deus. es cuando se termina la oportunidad para el pueblo de Dios. E esse é o período de graça para aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o que é verdade. Y ese es el periodo de gracia para aquellos que no tuvieron la oportunidad de oír esa verdad. Pode continuar. Podemos continuar. El Señor los contemplará con ternura, su corazón misericordioso se sentirá conmovido, su brazo seguirá extendido para salvar, mientras se cierra la puerta para los que no quieren entrar. Serán admitidos en grandes cantidades los que en estos últimos días oigan acerca de la verdad por primera vez. Eles ouvem a verdade pela primeira vez.
Ellos oyen la verdad por primera vez. Esses são representados pelos trabalhadores da hora undécima. Ellos son representados por los trabajadores de la hora undécima. E para quem não conhece essa parábola, ela está lá em Mateus 20. Para los que no conocen esa parábola, está en Mateos 20. A gente vai ler ela Nosotros vamos a leer un poco de ella. no verso 1 a 7. En el versículo, del versículo 1 al 7. Pode ir. Dice así, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, Só um padre de ponto. familia. Ele fala que o reino do céu é semelhante. Ele vai fazer uma comparação do que é o reino do céu. Solo un punto dice, él habla de que el reino de Dios es semejante a solo un hombre. Él va a hacer la comparación ahora con el reino de Dios. Pode continuar. Podemos continuar. Mateo 20, versículo 1 al 7. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Ok. Então, quantos chamados a gente tem feito aqui? ¿Cuántos llamados entonces tienen hecho aquí? 4, certo? 4. Na hora ¿verdad? 3. En la hora 3, Só que a hora sexta e a hora nona são juntas. solo que en la hora sexta y la hora novena vienen juntos. E daí você tem a hora undécima. Y después viene la hora undécima. Esse hora undécima é representado pelos gentios La hora undécima es representada por los gentiles ou pelos netineus. o por los netineos. Eles são como eles são como as ovelhas dos outros apriscos que vão se juntar ao grande rebanho. Ellos son como las ovejas de los otros rebaños que se van a juntar a este rebaño. Porque o objetivo de Deus é restaurar de novo o povo de Deus. Porque el objetivo de Dios es restaurar de nuevo al pueblo de Dios. As duas tribos de Israel elas se separaram no passado. Las dos tribus de Israel se separaron en el pasado. As do norte e a do sul. Las del norte y las del sur. As do norte seguiu como os gentios. Las del norte siguieron con los gentiles. E as do sul seguiram como o povo de Deus. Y las del sur siguieron con el pueblo de Dios. Mas Deus quer juntar essas tribos de volta. Mas Jesús quiere juntar, Dios quiere juntar de nuevo esas tribus. E os gentios vêm para completar esse número. Y ahora vienen los gentiles para completar el número. E assim restaurar o povo de Deus e irmos para o céu. Y así restaurar el pueblo de Dios para llevarlo al cielo. E aí que os netineus entram. Y ahí es cuando los netineos entran. Abre em 1 Coríntios 9, verso 12. Vamos a nuestras Biblias en 1 Corintios 9, versículo 2. 12. 2, perdão. 2, perdón. Primera de Corintios 9, versículo 2. Nesse verso eu só quero mostrar essas três classes: sacerdotes, levitas e netineus. 9, 2. 2. Versículo 2. 2, 2. Nesse verso eu só quero mostrar que existem essas três classes: sacerdotes, levitas e netineus. En este versículo yo quiero mostrar que existen dos clases de sirvientes, ¿no? Los sacerdotes, los levitas y los netineos. Puedes Tres leer. clases, perdón. Dice así: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Ok, então tem os sacerdotes, os levitas e os netineus. Entonces tenemos los sacerdotes, los levitas y los netineos. No dice eso ahí. 2, Primero. 12. Primera de Corintios 9, 12. Sacerdotes, levitas e netineus não diz. No, a ver. Es primera de Crónicas. Un error. Primera de Crónicas Crônicas. 9, perdón, hermanas. Primeiro Crônicas, eu falei Coríntios? Erro Coríntios. meu. Perdão. Pardon. Primera de Crónicas 9, 9, versículo 2. Dice así: los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Então vocês veem os três partes aí. Entonces, ¿ven ustedes los tres grupos ahí?
Os netineus, eles também trabalham no templo. Los netineos, ellos también trabajan en el templo. A questão é que eles foram dados para o trabalho dos levitas, En las cuestiones que le fueron dadas para los trabajos por los levitas, para ajudar os levitas. para ayudar a los levitas. Eles são de fora. Ellos son de afuera. Abre em Esdras 8, Vamos a ver eso en Esdras 8, verso 20. verso 20. E vocês podem anotar, porque vale muito a pena anotar. Esdras 8, verso 20. Esdras capítulo 8, versículo 20. Lo pueden anotar porque vale la pena. Dizem que quando a gente assiste uma apresentação, a gente retém 20 ou 30% daquilo que foi dito. Se dice que cuando nosotros asistimos a una presentación, nosotros solamente retenemos un 20 o 15% de lo que se ha dicho. Se a gente não anota aquilo que a gente está ouvindo, muito provavelmente, daqui a uma semana você pode ter esquecido. Que si ustedes no anotan lo que ahora están escuchando, probablemente de aquí a una semana ustedes hayan olvidado todo. Eu não estou falando que você tem que anotar, porque você tem que acreditar no que eu estou falando. Él no está hablando que ustedes tienen que anotar para creer lo que él está hablando, Mas justamente que você precisa conferir se é isso que eu estou dizendo é verdade. sino es precisamente para que ustedes puedan verificar si lo que él está diciendo es verdad. Para você verificar, você tem que saber por onde eu andei. Para ustedes poder verificar, tienen que saber por dónde comenzar. Então anotem tudo aquilo que vocês puderem. Entonces anoten todo lo que ustedes creen que van a olvidar. Esdras 8, verso 20. Pode ler. Esdras 8, versículo 20, dice así: Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Então eles foram dados por Davi ao serviço. Entonces ellos fueron dados por David al servicio, fueron encomendados. Eles deram para o ministério dos levitas. Ellos dieron para el ministerio de los levitas. Os sacerdotes, na nossa história, En nuestra historia, os sacerdotes levam a mensagem para os levitas. los sacerdotes llevan el mensaje para los levitas Os dois grupos levam as mensagens para os netineus. y los dos grupos juntos llevan el mensaje para los netineos. Na nossa história. En nuestra historia. Mas o interessante é que os netineus são quantos ali no verso? Más lo interesante es que ¿cuántos son ahora los netineos aquí en el versículo? 220. 220. E 220 é um número que fala de restauração. Y 220 es un número que habla de restauración. Aqui em 677, Y ahí 677, que é quando o povo é espalhado, que es cuando el pueblo es dispersado, depois de 220 anos, después de 220 años, é quando recebe a ordem para restaurar Jerusalém. es cuando recibe la orden para restaurar Jerusalén. Aqui o povo foi espalhado. Ahí el pueblo fue dispersado, 677. 220 anos depois, 220 años después, o povo vai começar a se ajuntar novamente. después el pueblo va a comenzar a juntarse de nuevo, nuevamente. Deus está começando o seu processo de restauração. Dios está comenzando ahora ese proceso de E o restauración. número 220 está ligando eles. El número 220 está uniendo a ellos. Por isso que eu coloquei aqui, para eu lembrar, 677 e 457. Por eso es que yo coloqué aquí, para no olvidar, 677, 457. E você pode escrever aí, 677, o povo foi espalhado. Ustedes pueden escribir 677, el pueblo fue dispersado. E vocês podem botar aí 457, o decreto para restaurar Jerusalém. Já está até escrito aqui. Y ustedes pueden escribir en 457 que el decreto fue dado para restaurar Jerusalén. E se você fazer a matemática, tem 220 anos entre eles. Y solamente tienen que hacer matemática y ustedes van a ver que tienen 220 años. Outro lugar que você acha sobre restauração En otro lugar que usted haya sobre restauración é quando Jesus está falando sobre o templo. es cuando Jesús está hablando sobre el templo. E ele fala isso lá em João. Él habla eso en Juan. G-A-M. A-M. G-A. No, M. Y en. Yasen. Hã? Yasen. M. En. M. João 2, verso 20. En Juan 2, versículo 20. 220.
Ahí está, 220. Abre lá em João 2, verso 20. Vamos ahí a abrir en nuestras Biblias Juan 2, versículo 20. E a gente vai ver que Jesus está falando de restauração. Y ahí vamos a ver que Jesús está hablando de restauración. Pode ler. Dice así, 2, versículo 20. Dice así, San Juan. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Então aqui ele está falando sobre a restauração do templo. Entonces él está hablando de la restauración del templo. 46 anos foram construídos. 46 años fueron construidos. E você fala que vai levantar ele em 3 dias. Y ahora usted dice que lo va a levantar en 3 días. Jesus está falando de várias coisas aqui. Jesús está hablando de varias cosas aquí. Ele está falando do corpo dele, que você ficaria 3 dias na cova, na tumba. Él está hablando de su cuerpo que iba a quedar en la tumba 3 días. Ele também está falando da história milerita. Él también está hablando de la historia milerista. A história milerita foi de 1798 La historia milerista fue de 1798. até quando? ¿Hasta cuándo? 1844. 1844. Sabe quantos anos são isso? ¿Sabe cuántos años son esos? 46. 46 años. O templo milerita foi construído em 46 anos. El templo milerista fue construido en 46 años. E exatamente nessa história Y exactamente en esa historia é onde chegam as 3 mensagens angélicas. es cuando llegaron los 3 mensajes angelicales. 46 anos o templo foi construído. 46 años el templo fue construido Em 3 dias Deus vai colocar ele. y en 3 días Dios iba a colocar él. Mas é interessante ele estar falando de restauração. Es interesante que habla de la restauración. Está em Lucas 2, 20. Está en Lucas 2, 20. Lucas, Juan. João 2, Perdón, 20. Juan 2, 20. Outro lugar, outra evidência que a gente vê isso na história En otra evidencia que nosotros vemos está en la historia, é que a Bíblia em inglês King James, es que en la Biblia inglés, en la King James, que é a Bíblia que os protestantes usaram, que es la Biblia que los protestantes utilizaron, os reformadores, los reformadores, ela é uma Bíblia que foi lançada em 1611. es una Biblia que fue lanzada en 1611. E se você adiciona 220 anos a partir dessa data, Y si usted suma 220 años a partir de esa fecha, isso dá em 1831. eso da 1831. E em 1831 foi Em quando mil- Guilherme Miller começou a primeiramente pregar publicamente as verdades que ele tinha entendido. Y en 1831 es cuando Guillermo Miller comenzó a predicar las verdades que él había entendido. E a metodologia que ele usava Y la metodología que él usaba é a metodologia correta, es la metodología correcta, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali. línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allí. Ele estava usando essa Bíblia King James em inglês, Él estaba usando esa Biblia King James en inglés, que é a Bíblia que foi usada pelos reformadores que es la Biblia que fue utilizada por los reformadores que passaram pelo processo da perseguição papal. que pasaron por el proceso de la persecución papal. E é a Bíblia que Guilherme Miller usa para pegar as mensagens do Advento. Y es la Biblia que Guillermo Miller usó para predicar los 3 mensajes angelicales del advenimiento. Eu não sei como é a King James espanhol, mas em português ela é totalmente diferente do inglês. Yo no sé cómo es la King James en español, pero en portugués es totalmente diferente al inglés. Então aqui eu estou falando da King James em inglês. Pero él está hablando de la King James en inglés. Mostrando os 3 grupos aqui, Mostrando los 3 grupos aquí, no qual os netineus eles são representados pelo número 220, los netineos son entonces representados por el número que é um 220, número que representa, que fala a respeito de restauração. que es un número que habla con respecto a la restauración. E é quando Deus aqui está finalmente restaurando e completando todo o seu povo em um rebanho só. Y es finalmente cuando Jesús habla de la restauración final del pueblo en 3 grupos y está completando su pueblo, Um povo só. solo un pueblo. E aí vem a volta de Cristo. Y viene luego la vuelta, el regreso de Cristo. Convido vocês agora a abrir para a página 51. Vamos a la página 51, los invito a todos. Tyler, do you finish at 10?
Vou apagar isso aqui. Va a borrar eso ahí. ¿Puede? ¿Ya copiaron? Não? Então tá. Puedes irlo. No sé si tiene espacio. Abre em Mateus 25. Vamos también a Mateo 25. Acredito ser essa a parábola mais conhecida. Yo pienso que es la parábola más conocida. Vamos ler ela de qualquer maneira. Vamos a leer ella de cualquier manera. Pode ler do verso 1 ao verso 5. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Chasco. Chasco. Por que tardou o esposo e tosquenejaram todas? ¿Por qué es que tardó el esposo y todas cabecearon? Vocês prestaram bem atenção na palestra do Tyler? Ustedes prestaron mucha atención a la presentación del hermano Tyler, O que acontece no primeiro desapontamento? porque la prueba está en el primer chasco. É uma pergunta. O quê? ¿Qué aconteció? Ah, es una pregunta, perdón. ¿Qué aconteció en el primer chasco? Jesus tardou. Jesús tardó. Quando acontece o primeiro desapontamento, eles estão cumprindo o verso 5 de Mateus 25. Cuando ocurrió el primer chasco, ellos estaban cumpliendo lo que dice en Mateos 25:5. Jesus tardou Jesús tardó e aí muitos adormeceram. y ahí muchos durmieron. Todas adormeceram. Todas durmieron. Mas aí no verso 6 diz uma coisa. Mas en el versículo 6 dice una cosa. Pode ir. Dice así: y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. O que foi isso na história milerita? ¿Qué fue eso en la historia de los mileristas? A irmã White diz claramente que a parábola das 10 virgens se cumpriu e vai se cumprir ao pé da letra na nossa história. La hermana White dice claramente que la parábola de las 10 vírgenes se cumplió y se va a cumplir perfectamente en nuestra historia. Esse é o primeiro texto da página 51. Es el primer texto de la página 51. Pode ir. Vamos a leer, dice: a menudo me refiero a la parábola de las 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Esta parábola ha sido y será cumplida al pie de la letra, porque tiene una aplicación especial para este tiempo, y como el mensaje del tercer ángel se ha cumplido y seguirá siendo verdad presente hasta el fin del tiempo. Então, quando existe esse clamor da meia-noite na parábola, Entonces, cuando la gente oyó ese clamor de medianoche en la parábola, isso está contando uma coisa que aconteceu na história milerita. él está apuntando una cosa que aconteció en la historia milerista. E como o Tyler já mostrou, isso aconteceu no primeiro dia do quinto mês. Y como el hermano Tyler dijo, eso aconteció en el primer día del quinto mes, Que era verão. que era verano. E vale a pena você escrever essas estações do ano, Y vale la pena que ustedes anoten esas estaciones del año, porque a irmã White usa elas para identificar quando aconteceu cada evento. porque la hermana White usa ellas para identificar cuándo aconteció los eventos. Então, no verão de 1844, Entonces, en el verano de 1844, houve o clamor da meia-noite. se oyó el clamor de medianoche. Só que daqui a pouco a gente vai falar mais em detalhes sobre isso. Solo que nosotros vamos a hablar poco sobre eso. O que eu quero que você pense agora é na parábola comigo. Más en detalle vamos a hablar más sobre eso. Agora eu quero que vocês pensem nos detalhes da parábola. Ahora vamos a pensar todos, él quiere que pensemos todos en los detalles de la parábola. O que as virgens têm? ¿Qué es lo que las vírgenes tienen? Uma lâmpada e o quê? Una lámpara y un qué? Azeite. Aceite, vasijas de E o que aceite. é o azeite? ¿Y qué es el aceite? Espírito Santo. El Espíritu Santo. O que acontece no clamor da meia-noite? ¿Qué es lo que acontece en el clamor de medianoche? Umas são achadas com e outras são achadas sem Espírito Santo. Unas son halladas con y las otras son halladas sin el Espíritu Santo, Sem o óleo, sin o aceite.
Ok? Então eu quero que vocês tenham isso em mente. E quando acontece o clamor da meia-noite, algumas não têm o Espírito Santo. Entonces yo quiero que vean eso claramente, que cuando acontece el clamor de medianoche, cuando pasa, unos tienen el aceite y otros no tienen. E se você parar para pensar, no clamor da meia-noite já está decidido quem vai entrar na porta e quem vai ficar do lado de fora. Y si ustedes se detienen a pensar y mirar que en el clamor de medianoche ya está decidido quiénes van a pasar a la puerta, por la puerta de gracia y quiénes no. Então no decreto dominical a gente sabe que isso é a porta fechada. Entonces en la ley dominical nosotros ya sabemos que la puerta es cerrada. Mas no clamor da meia-noite, a sua decisão já vai estar feita. Más en el clamor de medianoche su decisión ya va a estar hecha. Por isso que a gente tem que prestar bastante atenção agora. Por eso es que nosotros ahora necesitamos prestar mucha atención ahora. Não pense que a gente vai ficar, vou esperar o clamor da meia-noite e depois eu me resolvo. No pensemos que nosotros vamos a esperar el clamor de medianoche y después tomar nuestra decisión. No clamor da meia-noite já está definido. En el clamor de medianoche nosotros ya estamos definidos. Estão definido o quê? As duas classes. Están definidas las dos clases. Então isso é uma coisa que eu vou colocar aqui que é importante. São duas classes distintas. Él va a colocar ahí algo que es importante, que están definidas las dos clases diferentes que son. Lá, Es, mesma coisa? es Es. y es. Distintas, De diferentes. G-I es lo mismo. Inside to this and inside to this. And Aquí. And distintas. distintas. En. Can. S. Es. S and. S T I N T A S. This is I. Exacto. Tá. Você tem as duas classes distintas. Ahí tienen las dos clases distintas. Já sabe quem é tolo e quem é prudente. Ya saben quién es insensato y quién es prudente. E o que o óleo ou o azeite faz nas lâmpadas? ¿Qué es lo que el aceite hace en nuestras lámparas? Ele fornece luz. Él nos provee luz. E qual é o trabalho do Espírito Santo? ¿Y cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Abre em João 16. Abren Juan 16, versículo 18. 13. Versículo 13. Lá está falando da obra do Espírito Santo. Ahí está hablando de la obra del Espíritu Santo. João 16, verso 13. Juan 16, versículo 13. 13. A gente sabe que o Espírito Santo convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos convence del pecado, justicia y juicio. Que isso é representado como o Evangelho Eterno. Que eso es representado como el Evangelio E a gente eterno. já deveria imaginar que o Evangelho Eterno fala de profecia. Y nosotros ya deberíamos imaginar que el Evangelio eterno habla de profecía. Mas no verso 13 isso vai deixar mais claro pra gente. Mas aquí en el versículo 13 eso va a dejar más claro para nosotros. Pode ler. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eles vão anunciar o que há de vir. Ellos van a anunciar lo que va a venir. Então o Espírito Santo, ele fala o quê? Entonces el Espíritu Santo, Él habla ¿qué? Se eu estou falando de uma coisa que vai acontecer, é porque eu estou profetizando. Si yo estoy hablando de una cosa que va a acontecer, entonces yo estoy O profetizando. Espírito Santo vai te dar profecia, El Espíritu Santo nos va a dar a profecía, compreensão da profecia. la comprensión de la É profecía. por isso que o azeite é o Espírito Santo. Por eso es que nosotros aceptamos al Espíritu Santo. Por outros símbolos também, mas o azeite é que faz a luz ficar acesa. Y- por eso es que el aceite es el Espíritu Santo, perdón. Lo Porque siguiente. na parábola, o azeite é que faz a luz ficar acesa Porque na lâmpada. porque en la parábola el aceite es el que hace la luz en la lámpara. É ele que fornece a luz. Él es el que provee la luz. Ok? Posso apagar aqui embaixo? ¿Puede borrar aquí abajo? Sí, creo que sí. Quando foi o primeiro desapontamento na história milerita? ¿Cuándo fue el primer chasco en la historia milerista?
En verano de 1844, no, Foi na primavera. fue en la primavera. O Tyler falou sobre isso ontem. Y el hermano Tyler habló sobre eso ayer. Só que se vocês não anotaram, vocês vão esquecer daqui a uma semana. Ou talvez daqui a umas horas. O sea que si ustedes no anotan, ustedes van a olvidar eso de aquí a una Então é semana o importante que unas horas. vocês anotem. Por eso él está pidiendo que ustedes anoten. Acho que a gente já fez essa linha várias vezes aqui. Nosotros estamos haciendo estas líneas varias veces E aquí. vamos continuar refazendo elas, porque várias informações são colocadas. Y vamos a continuar haciendo ellas porque varias informaciones son colocadas. No primeiro dia do primeiro mês, En el primer día del primer mes, que na história milerita é a primavera de 1844, que en la historia millerista es la primavera de foi 1844, quando eles tiveram o primeiro chasco, fue cuando ellos tuvieron el primer chasco. o primeiro desapontamento. El primer chasco. E é aqui onde acontece a tardança. Y es aquí donde acontece la tardanza. Como se escreve tardança? T-A-R-D-A-N-S. Cita. Zi. Ey. É aqui onde acontece a tardança. Y ahí es cuando acontece la tardanza. Tardando o esposo dos que nejaram todas. Tardando el esposo es que cabecearon todas. Ok. Então vamos lá. Agora eu vou começar a mostrar para vocês o símbolo do número 120 e do 70. Ok, vamos para allá. Ahora él va a mostrar para nosotros el símbolo del 120 y de los 70. E a gente vai ver a implicância e o significado de cada um deles. Y vamos a ver el significado y la implicancia de cada uno de ellos. Se vocês vierem do primeiro dia do primeiro mês ao primeiro dia do quinto mês, Si nosotros vemos el primer día del primer mes y el primer día del quinto mes, a gente vê que isso daqui é representado pelo número 20. nosotros vamos a ver que esto es representado por el número 20. Quantos meses nós temos aqui? ¿Cuántos meses tenemos nosotros ahí? ¿Meses? Meses. Do primeiro dia do primeiro mês ao primeiro dia do quinto mês, quantos meses? Del primer día del primer mes al primer día del quinto mes, ¿cuántos meses hay? 4. Primeiro dia do primeiro mês ao primeiro dia do segundo mês, terceiro, quarto, quinto. Tenemos del primer día del primer mes, tenemos el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no? Agora o mês da profecia tem quantos dias? Y ahora es una profecía de ¿cuántos días? Não, mês, Não. um mês na profecia são Un quantos mes dias? en la profecía, ¿cuántos días son? 30 dias? 30 días, un mes. Então se nós temos 4 meses, Entonces nosotros tenemos 4 meses. quanto nós temos? ¿Cuánto tenemos? 120. 120, muy bien. 120? 120. Ah, tá. Esse período aqui, ele é representado Ese periodo ahí es representado não só como o período que os 12 são chamados, no solamente como el periodo en que los 12 son llamados, mas eles são representados pelos 120. mas ellos son representados por los 120 también. Você pode colocar o 120 aqui em cima, Y usted puede colocar 120 encima deixar o 12 aqui, que eles fazem todos parte. y dejar el 12 ahí porque también hace parte de él. E deixar uma coisa bem claro, o 120 ele se torna um símbolo. Y yo quiero dejar una cosa bien clara, que los 120 se vuelven un símbolo. Na nossa história, isso daqui é um evento. En nuestra historia eso ahí es un evento. Eu não estou dizendo que demora 120 anos, 120 dias, 120 horas até acontecer o próximo evento. Yo no estoy diciendo ahí que eso demora 120 años, 120 días, 120 horas para ocurrir el próximo evento. Depois de 1844, não existe mais profecias relacionadas a tempo. Después de 1844 no existe más profecía relacionada al tiempo. A gente já disse isso várias vezes aqui. Nosotros ya hemos dicho varias veces eso aquí. Então o 120 se torna um símbolo, no qual eu vou na Bíblia procurar por outros símbolos iguais. Entonces los 120 se torna un símbolo en el cual Eu vou na Bíblia agora él va en la Biblia ahora e procurar esse símbolo 120 em outros lugares. a buscar esos símbolos, ese número 120 en otros lugares. E quando eu achar esses símbolos, eu sei que eles estão falando desse período. Y cuando yo halle ese símbolo, yo sé que él está hablando de ese periodo. A gente vai ver sobre isso mais hoje. Y nosotros vamos a ver eso hoy. Como a gente já viu ontem, do primeiro dia do quinto mês ao 10º dia do sétimo mês, Como nosotros vimos eso ayer, del primer día
del quinto mes al 10º día del séptimo mes, quantos dias a gente tem? ¿cuántos días la gente tiene? 70. 70. Se você adiciona aqui do primeiro dia do quinto mês ao primeiro dia do sétimo mês e adiciona 10, temos os 70. Si nosotros sumamos del primer día del quinto mes al 10º día del séptimo mes, nosotros tenemos 70. Então 70 se torna um símbolo desse período. Entonces 70 se torna un símbolo en este periodo. Assim como 120 se torna um símbolo desse período. Así como 120 se torna un símbolo de ese periodo. Então agora a gente vai na Bíblia e procurar para esses símbolos e entender como eles se encaixam. Entonces nosotros vamos a ir ahora a la Biblia para tratar de entender cómo es que esos símbolos se encajan. E o primeiro exemplo eu esqueci na página 50. Y el primer ejemplo está en la página 50, Segundo Crônicas 5, verso 11. Segunda de Crónicas 5, verso 11. Vamos abrir lá. Vamos allá. 5:11. Pode ler. 11 e 14. Del versículo 11 al versículo 14, dice así: Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asafat, los de Emam y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Ok. Quantos sacerdotes? ¿Cuántos sacerdotes? 120. 120. 120 o quê? ¿120 qué? Sacerdotes. Sacerdotes. Está falando do mesmo período. Está hablando del mismo periodo. E o interessante é que eles estão tocando a trombeta. Lo interesante es que ellos están tocando una trompeta. E não fizeram nenhum estudo a respeito disso ainda, provavelmente. Y no hicimos ningún estudio con respecto a eso todavía, Mas é probablemente. aqui onde Deus coloca atalaias para tocar a trombeta. Pero ahí es cuando Dios coloca atalayas para tocar la trompeta. Pode continuar. Podemos continuar, versículo 14. Versículo 13, perdón. Y cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces se llenó de una nube la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. A glória do Senhor encheu a casa de Deus. La gloria de Jehová llenó la casa de Dios. Vocês vão ver que no primeiro dia do primeiro mês, na nossa história, Nosotros vamos a ver que en el primer día del primer mes, en nuestra historia, é quando o anjo de Apocalipse 18, de 1 a 3, descende. es cuando el ángel de Apocalipsis 18, del 1 al 3, desciende. E se vocês forem lá checar no tempo de vocês, ¿Ya? se vocês forem lá verificar no tempo de vocês, Si ustedes fueren allá a verificar en ese tiempo de nosotros, o anjo de Apocalipse 18 ilumina a terra com a sua glória. el ángel de Apocalipsis 18 ilumina la tierra con su gloria. É nesse período de 120 de sacerdotes. En ese periodo de los 120, el periodo de los sacerdotes. Vamos voltar então lá para... Eu pulei isso aqui tudo falando. Vamos lá para a página 53. Vamos a la página 53. Eu não percebi, mas a página 52 eu falei ela todas para vocês. Él no percibió, pero la página 52 él habló y era todo para ustedes. Mas a gente vai ler ele com calma para ficar bem estabelecido cada ponto. Mas ahora Después. vamos a leer con calma para quedar bien establecidos los puntos. Después. Vamos lá para a página 53. Vamos. Gênesis 6, verso 1 e 2. Verso 2 e 3. Vamos a la página 53 en Génesis 6. 6, versículos 2 y 3. O que acontecia na parábola das 10 virgens no clamor da meia-noite?
¿Qué es lo que aconteció en la parábola de las 10 vírgenes en el clamor de medianoche? Umas são achadas com azeite, outras não têm o azeite. Unas fueron halladas con aceite y otras no tenían aceite. Umas têm o espírito e as outras não têm o espírito. Unas tienen espíritu y las otras no tienen el espíritu. Pode ler Gênesis 6, verso 2 e 3. Podemos leer Génesis 6, versículos 2 al 3. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogidas entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Então o espírito do Senhor não vai ficar com eles por mais de 120 anos. Entonces el Espíritu de Dios no va a quedar con ellos por más de 120 años. No final dos 120, Al final de los 120, que na nossa história representa o clamor da meia-noite, que en nuestra historia representa el clamor de medianoche, como na história milerita, Como- como na parábola das 10 virgens, como en la parábola de las 10 vírgenes, não tem mais espírito. no Os tienen ímpios. más espíritus. Ímpios. Los impíos, Aqueles que se misturam com as mulheres. aquellos que se mezclan entre las mujeres, con las mujeres. Vamos lá para Daniel 6, verso 1 a 3. Ahora vamos a Daniel 6, versículos 1 al 3. A gente viu ontem Nosotros vimos ayer que cada grupo desses, os sacerdotes, os levitas e os netineus, que cada grupo de esos, los sacerdotes, los levitas y los netineos, ou os 12, os 70 e os gentios, o los 12, los 70 y los gentiles, passam pelo processo do evangelho eterno. pasan por el proceso del Evangelio eterno. E o que é o evangelho eterno? ¿Y qué es lo que es el Evangelio eterno? Lembra que a gente leu lá? São as 3 mensagens angélicas. Recuerdan que nosotros ya leímos que son los 3 mensajes angelicales, São os 3 passos que nós temos que passar. son los 3 pasos que nosotros tenemos que pasar. Que é como o trabalho do Espírito Santo, que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Es como el trabajo del Espíritu Santo que convence a nosotros de pecado, justicia y juicio. Lembra que a gente viu isso ontem? ¿Recuerdan que vimos eso ayer? E no pátio, no santuário, nós temos o pátio Santo Santíssimo. Que en el santuario nosotros tenemos el patio, el lugar santo y el lugar santísimo, Que são os 3 passos, no qual no terceiro, que é o Santíssimo, acontece o juízo. que son los 3 pasos, que en el tercero, que es el lugar santísimo, acontece el juicio. O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês Lo que yo quiero mostrar para ustedes é que cada grupo vai ter que passar por esses 3 passos, es que cada grupo tiene que pasar por esos 3 pasos, esses 3 testes. esas 3 pruebas. Os sacerdotes vão passar pelos 3 testes, Los sacerdotes van a pasar por las 3 pruebas, os levitas e assim os netineus. los levitas y también los netineos. E isso é representado na Bíblia. Y eso es representado en la Biblia. Daniel 6, verso 1 a 3. Daniel 6, versículo 1 al 3. ¿Leo? Pode ler. Dice así: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta. Ok. Então, quantos príncipes tinham? Entonces, ¿cuántos gobernadores o príncipes dio? 150. 120. 120. Então, isso localiza a gente em período da história. Y eso nos localiza a nosotros en qué periodo de la historia. Aqui. Aquí, E sobre ele, quantos presidentes? Presidentes? Isso. sátrapas o gobernadores. Y sobre ellos, ¿sobre cuántos sátrapas 3. o gobernadores? 3. É isso que está representado aqui nessa história. Eu só quero que vocês entendam a lógica. Es eso lo que se está representado en la historia. Y él quiere que nosotros entendamos esta lógica. Eu não estou indo a fundo na história. Yo no estoy entrando en el fondo de la historia. Mas esse símbolo profético, já nos primeiros versos, Pero ese símbolo profético ya en los primeros o versículos, 120 e o 3, los 120 y los 3, mostram que se a gente for estudar essa história, muestra que si la gente va a estudiar esa historia, a gente sabe que eles estão vivendo nesse período. nosotros sabemos que estamos viviendo en ese periodo. Então é isso que eu quero que vocês enxerguem. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Vamos lá para Deuteronômio 34. Vamos a Deuteronomio 30, versículo 4 o 34. 34, Capítulo 34, verso 7.
versículo 7. Dice así: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Quantos anos Moisés morre? ¿A los cuántos años Moisés murió? 120. A los 120. Esse povo aqui, aqui onde fecha a porta para eles. Para ese pueblo aquí es ahí donde cerró la puerta para ellos. É como a morte, que é o selamento. Es con la muerte, que es el sellamiento. E o interessante é que de Moisés passa para outro grupo passa para outra pessoa. Y lo interesante es que después de Moisés pasa a otro grupo de personas. Depois, quem é que substitui Moisés? ¿Y quién es el quien sustituye a Moisés? Josué. Josué. Vamos ler Deuteronômio 31, verso 14. Vamos a Deuteronomio 31, versículo 14. ¿Puedo leer? Pode. Dice así, Deuteronômio 31. 14. Dice así: y Jehová dijo a Moisés: he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Agora vê o verso 2. Versículo 2 ahora. Y él les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Então ele não pode passar o Jordão Entonces él no puede pasar el Jordán no final de 120 anos. al final de los 120 años, E ele é substituído por Moisés. y él es sustituido por Moisés. Agora presta bem atenção aqui que a gente vai ver outro exemplo, Ahora presten atención muy bien aquí que vamos a ver otro ejemplo onde está sendo essa troca dos sacerdotes por levitas, donde está haciendo ese intercambio de sacerdotes a levitas, ou de Elias para Eliseu, o de Elías a Eliseo, ese traspaso, ¿no? Eliseo. ou de Moisés para Josué. O de Moisés para Josué. Vamos lá para Números 33. Vamos a ir para Números 33. Eu preciso que vocês prestem bem atenção agora no que a gente vai falar. Yo quiero que presten mucha atención a lo que vamos a hablar. Números 33, Números 33, verso 38. versículo 38. ¿Leo? Dice así: y subió el sacerdote Aarón al monte de Hor conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Quando que ele morreu? ¿Cuándo fue que él murió? Com 40 anos. Con 40 años. Do que aconteceu lá. ¿Y qué aconteció allá? Mas qual é a data que ele morreu? Mas, ¿cuál es la fecha en la que él murió? No primeiro dia do quinto mês. En el primer día del quinto mes. Ele não tem 120 anos. Él no tiene 120 años. Mas o primeiro dia do quinto mês Pero en el primer día del quinto mes é representado como um fim dos números 120. es representado como el fin del número 120. Então, assim como Moisés morre no final de 120, Así como Moisés murió en el final de los 120, isso representa esse marco do clamor da meia-noite. eso representa el marco del clamor de medianoche. Arão não morre com 120 anos. Aarón no muere de 120 años, Mas ele também morre aqui nesse marco. pero él también muere ahí en ese marco. E a gente tem que saber onde a gente está no marco. Y nosotros necesitamos saber dónde es que nosotros estamos, en qué marco estamos. E quando fala que ele morreu no primeiro dia do quinto mês, Y cuando él habla de que él murió en el primer día del quinto mes, isso mostra que ele morreu no clamor da meia-noite. eso muestra que él murió en el clamor de medianoche. Então, de Arão, Entonces Aarón, quem é que substitui ele? ¿quién sustituye a él? Vamos para Números 20, verso 23. Vamos a Números 20, versículo 23. ¿Quién sustituye a Aarón? Vocês conseguiram seguir o ponto? ¿Consiguieron seguir el punto? Conseguiram entender? ¿Consiguieron entender? Faz sentido? ¿Hace sentido? Digan amén. Amén.
Números 20, verso 23 a 26. Números 20, versículos 23 al 26 dice: Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes y a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. É interessante o fato que Moisés, ele não pode atravessar o rio. Es interesante el hecho de que Moisés no puede atravesar el río. E Arão, ele não vai entrar onde? Y Aarón, él no va a entrar ¿dónde? Na terra que ele deu para os filhos. En la Israel. tierra que él dio para sus hijos en el cielo. Eu só quero que vocês vejam um paralelo das histórias. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean, el paralelo de esa historia. Assim como Moisés morre aqui, Arão também morre nesse mesmo marco. Así como Moisés muere ahí en ese marco, Aarón también muere en ese marco. E eles são substituídos por Josué e Eleazar. Y ellos tienen personas que van a sustituirlos como son Josué y Eleazar. E a ordem que acontece para os dois é a mesma. Y la orden en la que acontece todo es la misma. Moisés e Arão, eles não podem ou atravessar o rio ou entrar na terra. La orden es que Moisés y Aarón no pueden o atravesar el río o entrar a la tierra. Hã? Josué, pero Aarón no. Mas Arão não. Entendeu? Esse é um bom lugar para parar. Ese es un buen lugar para parar, Mas eu não quero que vocês se esqueçam de uma coisa quando eu voltar amanhã. mas yo no quiero que ustedes olviden una cosa que va a dar para mañana, Que aqui Eleazar entra na história. que aquí Eleazar entra en la historia. Mas sabe o que Eleazar significa? Ou qual é o outro nome de Eleazar? ¿Ustedes saben lo que Eleazar significa o cuál es su otro nombre de Eleazar? Lázaro. Lázaro. E Lázaro está na história do clamor da meia-noite. Y Lázaro está en la historia del clamor de medianoche. E é isso que eu não quero que vocês esqueçam para amanhã. Y eso es lo que yo no quiero que ustedes olviden para mañana. Que a gente vai ver como que Lázaro também se encontra no clamor da meia-noite. Que nosotros vamos a ver cómo es que Lázaro también se encuentra en el clamor de medianoche. Então, se eu perguntar amanhã a respeito de Lázaro, vocês vão lembrar que vocês se lembram. Entonces mañana cuando yo les vaya a preguntar sobre Lázaro, yo quiero que ustedes recuerden. Não esqueçam, Eleazar é como Lázaro. No olviden que Eleazar es igual a Lázaro. A gente tem mais exemplos para mostrar sobre isso. Nosotros tenemos más ejemplos para mostrar sobre eso. Então, anotem aqui as coisas que vocês podem. Entonces anoten aquí las cosas que ustedes pueden. Eu vou tirar foto e tentar fazer o mesmo quadro da manhã para a gente possa prosseguir. Él va a tomar una foto y va a intentar hacer el mismo cuadro para mañana para que ustedes puedan continuar la lógica. Vamos orar? Vamos a orar. Querido Pai, muito obrigado pelas tuas verdades. Querido Padre, muchas gracias por aquellas verdades. Hoje a Bíblia toda acumulou seus tesouros para essa última geração. Hoy la Biblia nos muestra todos esos tesoros para nuestra generación. Do Gênesis ao Apocalipse a gente pode ver o seu digital. De Génesis a Apocalipsis nosotros podemos ver aquellos detalles E como o Senhor tem agido da mesma maneira com todas as histórias, com todos os povos. y cómo el Señor ha hecho de la misma manera con todas las historias, con todos los pueblos, Que o Senhor não muda. que el Señor no cambia, E o Senhor guardou toda essa herança, que el Señor guardó toda esa ira, todo esse presente todo ese regalo para nós nessa última geração. para nosotros en esta última generación. E por isso eu peço que o Senhor nos ajude a compreender a importância disso. Y por eso pido que el Señor nos ayude a comprender la importancia de todo esto, Nos ajude a ter vontade e estudar mais essa palavra. que nos ayude a tener voluntad para estudiar más esta palabra E nos dê uma mente refrescada para entender a cada ponto. y que nos dé una mente refrescada para entender cada punto. Esteja conosco ao resto do dia. Quede con nosotros el resto del día. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Te lo pedimos y agradecemos en nombre de Cristo. Amén.